Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Son las 7 de la mañana con 28 minutos, amigos. Ya lo decía nuestra compañera Betty Ontaneda en este reporte. La campaña electoral concluye este 10 de abril, este 13 de abril, domingo 13 de abril. Se celebrarán estas elecciones, la segunda vuelta electoral en la que se definirá quién de los dos candidatos llegará o se alzará con la presidencia de la República. Es por eso que esta semana es crucial para el Ecuador y hemos visto los respaldos expresados en estos últimos días hacia ambas candidaturas. En lo que tiene que ver a la candidatura de la Revolución Ciudadana, vimos esta alianza estratégica que se suscribió entre Pachakutik y la Revolución Ciudadana. Vamos a hablar sobre este tema con Darío Issa, él es presidente del Consejo del Pueblo Quitucara, quien nos acompaña esta mañana. Darío, bienvenido, qué gusto. Hola, Belkis, buenos días con todos y todas. Un gusto estar en este espacio. Usted ha dicho en varios medios de comunicación en estos últimos días que la unidad de las izquierdas representa la única salida política viable para el país en esta coyuntura. Ampliemos un poco esta afirmación. Bueno, primero extender un saludo desde el Consejo de Gobierno del Pueblo Quitucara, que está constituido por las comunas, comunidades y organizaciones del Distrito Metropolitano de Quito, Rumiñahui y Mejía. Antes de hablar de este acuerdo programático, es importante hablar de la democracia comunitaria y quitar toda la vocería individual sin ninguna estructura orgánica de personajes que, si bien han sido dirigentes o son dirigentes de la estructura del movimiento indígena, en realidad no representan la estructura orgánica y la discusión colectiva. A diferencia del pueblo Quitucara, tuvo una discusión colectiva, asamblearia, que fue llevada posteriormente a Ecuarunari y a Conaye. Y en base a estas discusiones, ¿no? en base a los disensos, a los acuerdos, a las diferencias, se tomó una postura. Y esa postura fue sumarnos y reconocernos en la firma del acuerdo programático. Uh-huh. ¿Por qué es importante esta unidad en esta coyuntura política electoral que vive el Ecuador, Darío? Entre las decenas de cosas que podemos señalar del gobierno nefasto del señor Daniel Noboa, por ejemplo, el incremento de personas asesinadas, más de 25 personas asesinadas al día, la venta del campo Sacha, la delincuencia. Escuchaba hace un momento en el audio que el señor Noboa en la provincia de Esmeraldas dice que hay inversión, que hay más educación en Esmeraldas, perdón la expresión, que es sinvergüenza. Este señor no ha hecho inversión en educación, no ha hecho inversión en salud, es una de las provincias con más violencia precisamente porque no hay acceso a trabajo, no hay acceso a educación. Podríamos señalar eso. Uh-huh. Han dicho también, por ejemplo, entre otros aspectos, nos une la esperanza, el respeto a la tierra, el agua, la voluntad del pueblo, el anhelo de un país justo, libre de odio y de exclusión. ¿Es esto lo que se ha visto en este último tiempo? Hemos visto, solo pensando en el movimiento indígena, los últimos 10 años significó un tratamiento desde los medios masivos de información, Teleamazonas, de Coavisa, etcétera, que los indígenas son unos terroristas, lanzapiedras, destruyen Quito, y ahí todos los actores políticos, incluso aquellos que fueron señalados como terroristas, incendiaquitos, hoy están juntos con el patrón, ¿no? Hoy están juntos con la derecha y ahí sí se convierten en voceros políticos, de ahí sí se convierten en actores políticos. Y hablo de personajes como Jorge Herrera, Fernando Guamán, que fueron perseguidos por los medios masivos de comunicación y ahora se vuelven voceros de la derecha. ¿Cómo se entiende esta postura? Claramente hay intereses Darío. Individuales, hay una clara postura oportunista de estas personas, no veo otra forma, ¿no? Pero además que no responden a intereses y a discusiones orgánicas. La gran diferencia del pueblo Quitucara y de otras organizaciones, federaciones y pueblos de la estructura del movimiento indígena es que tuvieron una discusión interna. Por más que no le guste al presidente, hubo una discusión interna y la mayoría tomó decisiones. Uh-huh. Pero, y aquí me permito ser, si se quiere, un poco incisiva, ¿no será que estas posturas dan cuenta quizá de una división o un fraccionamiento a la interna del movimiento indígena o no necesariamente? No hay una división del movimiento indígena, Correcto. hay posturas. Uh-huh. Les pongo un simple ejemplo. Yo no estuve nunca de acuerdo que haya ganado Noboa ni que haya ganado Lazo, mucho menos Moreno, pero la mayoría decidió. Y eso es parte de la democracia y es mucho más fuerte en la estructura del movimiento indígena cuando hablamos de democracia comunitaria, cuando hablamos del sujeto colectivo. Si al señor Guamán, por ejemplo, no le gustó la postura, debía acogerse a la mayoría, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque tiene una agenda del señor Noboa.
Y lo mismo podríamos decir que ocurre en la Amazonía, donde también vimos un sector del movimiento indígena en la Amazonía que se mostró contrario a la intención en su momento expresada por el presidente de la CONAIE de eventualmente respaldar esta candidatura de Luis González. Creo que es bien importante señalar, es un sector, Ajá. ¿no? Y es un sector movido por el señor José Sach. Cuando hablan, por ejemplo, otros actores de que Leonidas ha traicionado al movimiento indígena, es completamente falso. ¿No ha existido traición? No. Pero sí podemos hablar de estos señores que tienen una traición, porque lo que representa, por ejemplo, el señor Daniel Noboa, sobre todo sus conflictos de interés con la corporación Novis en Cotopaxi, enfrentando por el tema minero y atacando a las comunidades indígenas y campesinas, eso se contradice con el proyecto político de CONAIE que dice anti-extractivismo. Y si te vinculas, Fernando Guamán, Jorge Herrera, José Sach, al señor Noboa en ese pro-extractivismo, ellos están traicionando al proyecto político. ¿Cómo llega entonces el movimiento indígena a esta coyuntura? Próximos a esta segunda vuelta electoral, han recalcado de alguna manera este apoyo o este respaldo no es evidentemente un cheque en blanco. En ese sentido, y a partir del acuerdo programático suscrito, ¿qué expectativas tienen? Bueno, sobre todo sostener este acuerdo programático, como digo, parte de la dialéctica, de la discusión orgánica, de las diferencias, y entre ellas hay que rescatar los 25 puntos, hay que rescatar que todo viene de las necesidades populares, de las demandas de junio del 22 o de octubre del 19. Por ejemplo, defender los últimos hechos, la consulta popular por el Yasuní, defender a Quito libre de minería por el tema del Chocó andino, defender el Azuay por estos megaproyectos mineros, Quimsacocha o Río Blanco, el tema de la auditoría y frenar la expansión minera en todo el país, el ataque, ¿no?, a la minería ilegal. Eso es un acuerdo país, es algo que no está discutiendo el señor Noboa, ¿no? Que no lo ha hecho en estos 16 meses. Y sobre esos temas ustedes se mantienen. Nos mantenemos, de hecho son los 25 puntos de los acuerdos programáticos que se firmó en la provincia de Chimborazo. ¿Cómo analizan ustedes esta polarización de la cual se ha hablado mucho, que se vive en el Ecuador? Tenemos unas posturas muy marcadas desde diferentes sectores, al punto que estas últimas encuestas, que también en algún momento han sido cuestionadas, no dan pues a un triunfador con una suficiente holgura de diferencia. Claro, ¿no? Digamos, tenemos una gran diferencia desde el inicio, desde primera vuelta, ¿no? La gran diferencia pensando en quienes apoyamos al compañero Leonidas Issa y nos sumamos y participamos en este proceso, digamos, de lo que podríamos decir un simulacro de democracia, porque no podría reducir al proceso electoral como democracia per se. La gente que votó por el compañero Leonidas Issa es gente que tiene esperanza en un cambio y la necesidad urgente de recuperar la dignidad. ¿Y cómo miran ustedes a aquellos sectores que han quizá hecho de menos esta posición de algunos ciudadanos que en efecto votaron por esa candidatura? Desde siempre se dijo, los votos no son endosables, estamos en esta segunda vuelta, se ha logrado este acuerdo y no necesariamente todo ese conjunto de ciudadanos van a expresar este voto en esos términos en las urnas, pero ¿cómo miran ustedes el hecho de que, insisto, se haga como de menos esta posición? Claro, mucha gente dice que Leonidas y el movimiento indígena o los sectores populares que apoyaron a Leonidas Issa es un sector de riesgo que genera riesgo para el país, ¿no? Ajá. Y son votos marginales, ¿no? Estoy de acuerdo que los votos no son endosables. O que no representan lo suficiente, por pero ejemplo. que representan una postura crítica, ¿ya? ¿Por qué está desesperado Noboa yendo a la Sierra Centro, yendo a Esmeraldas, yendo a Guayas, a Manabí? ¿Por qué modifica en la última semana las sedes de los recintos electorales? Porque está desesperado. Esta gente que apoyó a Leonidas Issa, la gente que seguramente incluso tenía una postura nula, va a tener una postura bastante crítica por todo lo que está pasando. Estamos en una crisis institucional terrible. No hay CNE, no hay TCE, no hay Corte Constitucional que haga respetar la normativa. La Asamblea Nacional está un poco ahí sin poder hacer nada, porque la institución pública, la institución estatal, lo que debería proteger la normativa del mismo Estado,
está maniatada e incluso cooptada por el mismo gobierno. Lo hemos visto quizá en la misma Corte Constitucional. La Corte Constitucional, cuando hace una sentencia sobre el tema de celulares, que dice pero no dice nada, por ejemplo, Ajá. ¿no? Cuando dice es competencia del TCE o es competencia del CNE para decir si es o no es vicepresidenta, la vicepresidenta que hoy le destituyó hace pocos días del TCE, por ejemplo, Verónica Abad. Ujú. Claro que tiene mucho que ver y que no se ha pronunciado la Corte Constitucional. A partir de esa crítica, y con esto concluyo, ¿hay cómo confiar ustedes, o mejor dicho, ustedes confían en la autoridad electoral respecto de lo que puede ocurrir el próximo domingo? En términos morales, yo no confiaría. En Ajá. términos procesales, toca ver cómo se dan las cosas, ¿no? Pero en términos morales, en realidad, esta señora Diana Tamain ha dejado en evidencia que tiene una clara postura en favor del señor Daniel Noboa. Y por eso han llamado también un poco a estar atentos de lo que pueda ocurrir el domingo. Hay que estar atentos todos los ciudadanos. Tratan de montar todo un discurso de fraude en favor de la señora Luisa González, pero en realidad cómo está orquestándose todo y recordar el retorno a la democracia, el discurso en una entrevista, en un debate del entonces presidente, ¿no? Que fue candidato Jaime Roldós, cuando él dice que hubo fraude, y él dice, ¿fraude cómo? ¿Por dónde? Si el Tribunal Contencioso Electoral, digamos, lo que era el tema electoral, todo estaba en manos de la dictadura, y en este caso todo está en manos del señor Daniel Noboa. Correcto. Darío, con esto me quedo. Sin duda alguna, como yo decía al inicio de esta entrevista, esta semana será crucial, concluye la campaña electoral y veremos qué pasa el próximo domingo. Bueno, muchas gracias. Recordar que esto no se puede reducir a una alianza, es un acuerdo programático con demanda de todos los sectores indígenas, campesinos y populares para tratar de recuperar el país, ¿no? No más la expansión minera, petrolera, hay que respetar las fuentes de agua, pero también hay que recuperar y fortalecer, proteger los territorios de las comunidades, hay que recuperar la dignidad en educación y en salud. Darío, gracias por habernos acompañado esta mañana. Darío Issa, presidente del Consejo del Pueblo Quitucara, en diálogo con esta primera emisión de MQ Noticias. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, amigos. Vamos a una breve pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más información y nuestro siguiente invitado.